Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny Álvarez y estás nuevamente en el programa Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos en una semana más y con este programa iniciamos una serie de violencia intrafamiliar. Varios mensajitos me han llegado y con esta inquietud de qué puedo hacer porque pues estamos viviendo en un mundo hostil, pero muchas veces esa hostilidad se vive muy fuerte dentro de casa. Entonces, para esto invité a nuestra amiga de casa, Cristian Moguel, pero ya saben, es Cris contigo para los cuates. ¿Cómo estás, Cris? Sí, aquí para las comunidades somos Cris contigo. Yo súper feliz, Jenny. O sea, cada vez que nos vemos es en serio de que casi pareciera que no hay cortes comerciales aquí porque queremos decir todo, hablar todo. Entonces, yo súper contenta siempre de compartir contigo, con las comunidades, con toda nuestra audiencia. Así que muchas gracias a todos por siempre estar dispuestos a escuchar un mensaje más que social de esperanza familiar. Exacto, eso es lo que queremos hacer llegar, esperanza. Porque vivimos en un mundo feo, ¿no? O sea, estamos viviendo tiempos muy complicados para adultos, para niños, para familias. Está complicado el asunto, ¿no? Así es, y lamentablemente que hoy, bueno, lo vamos a estar viendo con los tipos de violencia, muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo partícipes de un futuro para los hijos, que todos quisiéramos tener un futuro prometedor para nuestros hijos, pero a veces no nos damos cuenta que somos partícipes de todo lo contrario. Entonces, yo pienso que que este tipo de temas como la violencia nunca va a pasar de moda y siempre va a hacer falta más y más conciencia. Nunca va a ser suficiente hablar de este tipo de temas. Claro. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué se puede definir como violencia intrafamiliar? Ok, la realidad es que no lo quiero explicar, quiero leerlo así tal cual, porque no quiero perder ni un detalle de esta definición tan importante. Y es, violencia intrafamiliar se denomina el tipo de violencia que ocurre entre miembros de la familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. En este sentido, la violencia intrafamiliar se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas, bien por consanguinidad o por afinidad. Entonces, todo tipo de maltrato que pueda haber, que vamos a estar tocando, los tipos de violencia, que hay un chorro, ¿verdad? Hasta de los tipos laborales y demás, pero hoy vamos a estar hablando de los tipos de violencia que van más, que se pueden presentar en el hogar. Esos son los más importantes porque son la cuna de todos los tipos de violencia que pueda haber después para nuestra familia, Fuera o sea, del hogar. claro, fuera del hogar, desde la violencia de pareja, violencia en el noviazgo, violencia en el trabajo, violencia en los diferentes, o sea, cuidar el ambiente familiar es la cuna para todo lo que nuestros hijos van a permitir consciente o inconscientemente en sus entornos, en sus contextos fuera de lo que es la casa. Así que Oye, y ahorita que estabas diciendo esto, yo me acuerdo cuando yo era niña, hace no tanto, pero un poquito, que cuando en la escuela estudiábamos eso, ¿no? La sociedad, no, la familia es el núcleo de la sociedad, o sea, como lo que pasa en familia es lo que se replica en sociedad, ¿no? Y se va duplicando, bueno, replicando. Entonces, eh, lo triste de esto, Cris, yo creo que muchas veces esta violencia o esto que está sucediendo dentro de la puerta o de la puerta hacia adentro, no, no lo sabe nadie más que la familia. No se habla, hay como encima del sufrimiento que se está viviendo, hay como este estigma, esta vergüenza de contarlo, de pedir ayuda, cómo voy a y lo aceptar peor, que esto está sucediendo en mi casa? y lo peor, Jenny, que a veces la gente en el exterior puede ver tipos de crianza retrógradas, vamos a ponerlo de alguna forma, tipos de crianza retrógradas, y todavía lo sigue viendo bien.
eso es lo más, o sea, lo más como, no quiero decir preocupante, pero sí como lo que nos debería como estallar la cabeza es seguir pensando o aplaudiendo ciertas conductas, ciertas creencias y demás en cuanto al núcleo familiar y todavía seguir creyendo que esto es lo correcto, ¿no? O el tipo de crianza correcta, ¿no? Entonces, es súper, súper, súper importante hablar de este tema porque, como dijimos, el hecho de que todavía, la verdad es que se ha hecho mucho y maravilloso en cuanto a movimiento, sobre todo la violencia física, ¿verdad? Que es la que más se conoce, pero la violencia física es uno de tantos tipos de violencia, ¿verdad? Entonces, pareciera que mientras no haya violencia física, es como todo puede ser pasable, todo puede ser disfrazable, todo puede ser aceptable, o bien hay un tipo de violencia, ¿verdad? Que es como la generacional. ¿Cómo, cómo sí bombardean, ¿verdad? Muchas veces a las generaciones de ahora, pero realmente las generaciones de ahora lo que están diciendo es alto, o sea, esto tiene que detenerse y a veces las generaciones de ahora levantan la voz en pro de los que viven violencia ahora, los que vivieron violencia en su momento y quieren romper con este tipo de creencias, ¿no? Entonces, Pero eso es cuando alguien se da cuenta que está viviendo o que claro, vivió violencia, ¿verdad? Pero claro, muchas veces, como dices, ni siquiera nos damos cuenta. exactamente. ¿Por qué no nos cuentas qué tipos de violencia hay? Y empecemos por la más obvia, que son los golpes. Porque aunque dices, mientras no haya golpes, creemos que no hay violencia, pero aún habiendo golpes, muchas personas todavía creen que los golpes no son violencia, sino disciplina. Entonces, ¿por qué no empezamos por esta violencia física? No siempre es de padres a hijos, a veces es entre la pareja, a veces es de hijos a padres. O sea, ¿por qué no empezamos por esta y de ahí nos vas contando todos los demás otros tipos de violencia? Bueno, primero que nada, no solamente quiero definir lo que es la violencia intrafamiliar, quiero definir en sí lo que es la violencia y es el uso de fuerza física para provocar un daño. Ojo con este tipo de crianza que se sigue creyendo que la violencia o que el acto de golpear a alguien, ¿verdad? Usar el cuerpo, sobre todo los más vulnerables, que a veces son los más chiquitos, porque a veces hasta ya los más grandes, adolescentes y demás, que si la cachetada y que si esto y que si aquello, ¿verdad? Entonces, es uso de la fuerza física para provocar un daño. Es decir, le estamos enseñando a los hijos que se tiene que aprender por medio del dolor. Entonces, imagínate el impacto en la vida que esto tendría en los hijos y sobre todo cuando se remata diciendo, lo hice porque hiciste tal cosa. Te lo merecías. Te lo ganaste. Te lo ganaste. Entonces, O peor aún, bueno, yo pienso, lo hice por tu bien, porque te amo. así es. Entonces, para mí, por eso era tan importante mostrar la diferencia entre violencia intrafamiliar, es todo maltrato que ocurre en el núcleo familiar y la violencia es el uso de la fuerza física para provocar daño no accidental, es decir, voy con la intención de saber lo que estoy haciendo, voy con la intención de saber que te voy a pegar. ¿Ok? Entonces, y ojo ahí, fíjate, Cris, quisiera nada más, ojo ahí porque mucha gente podría decir, pero no es con el afán de hacer daño, es con el afán de corregir, pero no es, quiero que te duela, a eso claro, es el hacer daño. claro, quiero que tu consecuencia sea el dolor de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, o con algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sea internas, externas o ambas. Pero lo que hace los golpes, lo único que va a hacer son consecuencias lesiones no solamente externas, sino también internas, porque lo que le estamos diciendo a nuestros hijos, que ellos son los que están produciendo su propio dolor. Ellos son los que se están ganando su propio dolor. Entonces, imaginemos cómo esto degrada la imagen que tienen nuestros hijos de sí mismos cuando nosotros efectuamos la violencia. Entonces, la violencia es todo acto hacia el cuerpo o de manera física, no accidental,
que produce lesiones internas, es decir, puede ser emocional o psicológicamente, que son dos que vamos a definir para que queden bien claras, porque se confunde y uno cree que es violencia emocional y violencia psicológica es la misma y no, no es la misma, tienen una definición, ¿de acuerdo? Y que pueda provocar este tipo de lesiones internas o externas, ¿ok? Entonces puedes lastimar las emociones, puedes lastimar la integridad de ellos, puedes lastimar el concepto que tengan de sí mismos, aparte de herir su cuerpo, ¿ok? Entonces, esta es una y creo que la más importante que tenemos que tener bien en cuenta. Todo golpe. Perdón. Sí, otra cosa es eso que te decía, que creemos que la violencia siempre es de padres a hijos, de los grandes a los pequeños, pero puede ser, o sea, en cualquiera de las relaciones dentro de la familia, ¿no? O sea, entre la pareja, entre los hermanos, de los hijos a los padres. De los maestros, porque tenemos que también estar enterados de si nuestros hijos están viviendo violencia en la escuela, porque a estas edades todavía nos compete a nosotros saber si nuestros hijos están viviendo violencia. Hace unos días, ¿verdad? Me compartió un chico, ¿no? Que en el salón de clase todavía hay maestros que siguen diciendo que, por ejemplo, que si los hijos salen perdidos y salen mal, eso es culpa de la mujer, porque la mujer es la que se hace, la que es la responsable de toda la crianza, ¿no? Entonces, era así como el muchacho decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hasta la fecha en las escuelas pueden permitir ese tipo de diálogos? O sea, por supuesto, se vive la violencia de género. O sea, además, creen que le hacen un favor, no le están haciendo ningún favor a papá, lo están nulificando, como tú no tienes nada que ver aquí. Exacto, el problema es que ni siquiera es como que están empoderando al papá, lo están, maravillosamente lo dijiste, están anulando, están nimiedando a la imagen del papá. Entonces aquí todos somos contribuyentes de todo lo que sucede en cuanto a nuestros hijos y tenemos que saber cómo podemos saber que a lo mejor nuestros hijos están viviendo violencia en la escuela, con algún familiar o cómo tú quisieras saber, aquí hay un tip, cómo tú quisieras saber que estás viviendo o que estás efectuando violencia, juegan a la escuelita y a ver cómo los hijos empiezan a actuar como los maestros. O bien cambien de roles, de que hoy tú vas a ser el papá y yo no. Y entonces que los niños empiecen como a actuar o frases que dicen los papás o cosas como esa. Entonces te vas a dar cuenta la imagen que tienen, ¿no? Sí, bueno, sí, sobre todo los más chiquitos, ¿no? Vamos a mí me pasó exacto así con una de mis hijas. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Entonces ya vimos lo que es la violencia intrafamiliar y violencia física. Vamos a regresar con los demás tipos de violencia. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Bueno, regresamos. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Les quiero nada más recordar, hacer el paréntesis. Este es el primer programa de una serie de violencia intrafamiliar. Entonces, después vamos a tener un programa para a lo mejor cada tipo de violencia y todo esto, pero ahorita lo que queremos es que lo ideal sería que después de escucharnos, si alguien está sufriendo violencia intrafamiliar o alguien está aportando a la violencia de la familia, pueda tener esta conciencia de decir, híjole, no lo había pensado o no lo había visto y todo puede solucionarse cuando uno quiere hacerlo. Entonces ya vimos la violencia física, que es lo más obvio, es el tipo de violencia más obvia, ¿no? Cuando hay golpes. Así es. No, no accidentales, hay golpes intencionales por la razón que quieras. Y con cualquier objeto. O sea, de que si el cinturón o la chancla, porque pues era lo que se usaba, porque todo golpe que reciba uno en el cuerpo de manera intencional, sé que te voy a ir a golpear, esto ya es violencia física. Muy bien. ¿Qué otros tipos no tan obvios? Bueno, y nada más, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, la violencia física está justificada. Bueno, ningún tipo de violencia, pero no, ni una nalgadita, por ahí dicen, ¿no? Así es. ¿Qué otro tipo de violencia existe? Que no es tan obvia. Como dijimos hace un rato, hay muchísimos tipos de violencia, hasta
los que son en la pareja, en el trabajo y demás, pero hoy nos vamos a enfocar, por supuesto, en los tipos de violencia que se pueden dar en el hogar. Y en primera puse el hostigamiento, ¿ok? Que es todo ejercicio de poder en una relación, ¿verdad? De subordinación, es decir, si papás son los que tienen, por supuesto, el mando en la casa, son la autoridad en la casa y están hostigando acerca de algún tema a nuestros hijos o sobre todo algo que tenga que ver en cuanto a su cuerpo, ¿verdad? Esto es hostigamiento. Entonces, esto se manifiesta por medio de conductas, verbalizaciones y demás. Por ejemplo, desde el querer tomar el control de la vida de los hijos, ¿verdad? Y ser insidiosos con ellos respecto a un tema desde la prohibición. ¿Por qué? Porque yo te lo estoy diciendo, porque yo soy tu papá. O sea, de alguna forma está esclavizando a los hijos en una relación de subordinación, ¿verdad? Es el hecho de que ellos sean los hijos, los papás ejercen cierto poder en cuanto a incluso decisiones que ellos puedan tomar, como por ejemplo, ya con hijos más grandes, ¿verdad? El tipo de relaciones que desean que tengan, la elección quizá de la carrera universitaria. Entonces es un hostigamiento, es una hostilidad para ellos respecto a que pueda presentar incluso hasta ya nerviosismo, temor de poder expresar gustos y demás. ¿Por qué? Porque prácticamente ya llegan a sentirse esclavizados de esa relación de poder que hay. ¿Y nos puedes decir como la diferencia entre, digo, hay edades para todo, ¿verdad? Hay cosas que no le corresponde a los hijos decidir. Eso ya sería otro tipo de abuso, es negligencia, ¿no? Cuando dejamos al hijo decidir cosas que no está preparado para decidir. Pero, ¿nos puedes dar como esta diferencia, que es hostigamiento y que es... entiendo el hostigamiento como control, como voy a controlar absolutamente todo. No tienes derecho de tomar decisiones, de pensar por ti, de decidir por ti, de, no sé. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, puede ser desde el tipo de vestimenta. Oye, pero papá, pues a mí me gusta, pero no, es que ¿por qué? Mira cómo te ves, qué ridículo, qué esto, qué aquello, qué bla, 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 bla. Entonces, hay una forma en la que hasta casi, porque lo existe, entra el papá y quiero ver cómo te vas a vestir, quiero ver qué te vas a poner, porque no te voy a dejar que tal cosa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El hecho de que, pero es que ya te dije, y cuidadito que no me obedezcas, porque tal cosa, porque no es que, entonces ahí ya hay un hostigamiento, ¿ok? Entre decisiones que, pues, simplemente es parte de la identidad de nuestros hijos. No podemos robarles la identidad porque entonces ya estamos cayendo en otro tipo de violencia, ¿verdad? Entonces, Dice tipo mi de libro favorito, no provoques la ira de tus hijos. Claro, porque, y vamos a hablar también del ciclo de la violencia, ¿verdad? Entonces, otro tipo de violencia es, por supuesto, la sexual, ¿verdad? Que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o sexualidad y atenta contra la libertad, dignidad e integridad de nuestros hijos, ¿ok? Entonces, pero esto también puede ser en la pareja, ¿verdad? Claro, también, por supuesto, y ojo, acuérdense que la definición que dimos de violencia, no violencia intrafamiliar, sino violencia, incluso el golpear el cuerpo de nuestra pareja, de nuestros hijos, etcétera, por mucho que sea disfrazar la disciplina de esa manera, porque es un disfraz de la disciplina, eso no es disciplina con amor, ¿de acuerdo? El solo hecho de tocar el cuerpo de alguien sin su consentimiento y sobre todo para hacer un daño, ¿verdad? En la definición de violencia pusimos no accidental, pero como dijimos, disfrazamos la disciplina por medio de violencia. Entonces, incluso la violencia física también viene siendo violencia sexual porque te estás metiendo con el cuerpo de otra persona que no es tu cuerpo. Por ejemplo, cuando en una pareja uno de los dos no quiere tener relaciones y es obligado esto me por lo el han otro. preguntado mucho, porque es como, pero es que si es mi esposo, es que nadie te puede obligar a algo, nadie puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento. Todo es permitido mientras sea consensuado, es decir, todo es válido mientras esto contenga el consentimiento de la otra persona.
Porque incluso pues hay tipos diversos de la sexualidad y todo, y pues bueno, mientras los dos estén en ese rol de agrado, ¿verdad? En cuanto a su sexualidad, perfecto, pero cuando esto no es consensuado, cuando esto no es consentido, entra como tipos de violencia, sí, aunque sea tu novio, tu esposo, tu papá, tu mamá, quien sea, nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo, ni por disciplina, ni por actos amorosos, ni porque estén teniendo una relación sexual con su esposo o con su esposa. Nadie puede obligarte a hacer algo con tu cuerpo que tú en ese momento no quieras. ¿De Oye, Cris, acuerdo? algo que es muy común, pero tener relaciones sexuales en la misma habitación que un niño es violencia sexual. Así es violencia sexual. E incluso quizá hasta ver videos o bien ver películas que como papás sabemos que tienen un contenido. Y sí, bueno, uno dice, bueno, pues es que también hay que explicarles porque hoy hay que hablarles desde las partes, los órganos sexuales como tal y todo. Sí, es cierto, pero todo tiene su tiempo y a los niños hay que explicarle de acuerdo a su edad. No es como que estamos viendo todos una película y hay el contenido sexual y pues a final de cuentas lo va a aprender. No, no podemos meternos o forzar el desarrollo de nuestros hijos en cuanto a la educación sexual integral. ¿Quieres educar a tus hijos acerca de sexualidad? Busca una persona O hazlo tú y prepárate para hacerlo, pero hay claro, maneras, o porque sea, no, contenido en las redes sociales, pero perdóname, en la internet hay un chorro. no hay ninguna justificación para que una pareja tenga relaciones en la misma habitación, aun si está dormido. Esto es abuso sexual, porque el O niño ver va a contenido despertar, ajá, o ver contenido sexual frente a los hijos, va a aunque estén despertar dormidos. cosas que el niño no puede. Bueno, Exactamente. ya que vayamos a ese tipo de violencia, en un programa específico ahondamos más en esto. Se nos va a ir Maravilloso. mucho el tiempo. Danos otro tipo de violencia Ok, porque vamos a ir a violencia, otra pausa. ok, violencia patrimonial, ojo, la violencia patrimonial no únicamente tiene que ver con quizá arrebatar bienes a la pareja. Ahí sí creo que es más a la pareja, pero también la violencia patrimonial puede entrar desde, oye, estamos viviendo una relación hostil, ya me doy cuenta que te quieres separar, ¿verdad? Y entonces te retengo actas de nacimiento, te retengo identificación, te retengo para que no tengas ninguna herramienta para que tú te quieras ir de aquí. O sea, te robo incluso hasta casi la identidad para que, no sé, me ha sucedido con parejas que viven en un estado y se quieren regresar al estado de donde son, ya para salir de ese círculo violento y demás, y son retenidos, o sea, se les retiene su identificación y demás. Ahí entraría también la violencia económica, que también se les puede retener la economía para que no tengan herramientas para poder salir de ese lugar. Ok, wow. Ese es importante y poco hablada, yo creo, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para las que siguen y para que nos cuentes también del ciclo de violencia. Perfecto. Qué bueno que siguen con nosotros en Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás en Latinx Radio. Por cierto que si no han bajado la app, ya pueden bajarla y ahí escuchar todos los programas. Bueno, entonces estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Ya nos explicaste la violencia física, el hostigamiento, la violencia sexual. Esos son como violencias. Y la violencia patrimonial, nos La quedamos violencia patrimonial, en la violencia exacto. patrimonial. Así que Entonces, vamos ahorita los que nos quedan y en el último segmento, para que no se nos vayan, vamos a hablar del ciclo de la violencia para que puedan identificarlo, pero también del impacto en los miembros de la familia. así es. Y en la violencia patrimonial, nada más para tomar en cuenta, si tú sientes que hoy estás viviendo situaciones de violencia severas, que de pronto es sobre todo esta, te suena mucho la patrimonial, donde no tienes acceso a pertenencias que te dan tu identidad como tu identificación, tu acta de nacimiento y demás, de alguna forma apóyate con alguien que por favor pueda sacarte una copia o algo como eso y siempre tengas ahí un refuerzo de
de documentos que te puedan identificar. Por favor, sí quería yo hacer como este paréntesis porque a veces no sabemos la historia que está detrás de todas las personas que nos están Se nos cierra el mundo. Es maravilloso que ahora ya Claro. puedes bajar tu acta de nacimiento de internet, tu CURP, todo. Entonces, pero Así cuando es. estás dentro del huracán, se nos cierra el mundo. Así es, así es. Entonces, quería hacer este paréntesis porque a veces hasta este tipo de temas podemos salvar muchas vidas. Exacto. Así que, bueno, la violencia doméstica, ¿cuál es? Donde la persona no puede sentir que algo le pertenece. Por ejemplo, ha sucedido que esta tele que está en tu cuarto no es tuya. No sé, el hijo más grande la pagó, la compró, etcétera, y es como que, no, esto no es tuya porque lo que es tuyo, y van y le sacan las cosas o sus pertenencias, o bien desde lo fácil de que, oye, esta ropa es tuya, o sea, de pronto... Esta no es tu casa. Esta no es tu Aquí casa. te estoy haciendo el favor de que vivas aquí. Exacto. Ojo, este tipo de violencia puede ser con lazos o sin lazos sanguíneos. Es decir, hasta alguien que tengamos viviendo en casa es como, bueno, pues estás viviendo en mi casa, te estoy haciendo el favor, entonces tú no tienes derecho ni a tu propia privacidad ni a tener tus propias pertenencias, ¿no? Entonces, se sienten en un ambiente en el que no pertenezco exactamente, ¿no? Violencia económica, ojo con esta, ¿por qué? Porque esta va muy disfrazada de exceso de amor. ¿Cómo puede ser? Ay, pues mira, no hace falta que trabajes porque yo te puedo dar de todo. Y así puede empezar. ¿Qué es lo que va a suceder después? Genera una dependencia, da la sensación de que no tengo la capacidad de salir adelante, prácticamente corta todo tipo de posibilidad a la otra persona o a los hijos o a la pareja, ¿verdad? Corta todo tipo de posibilidad de que ellos se puedan sentir lo suficientemente independientes y entonces genera esta relación de dependencia hacia la otra persona y por lo tanto va a generar una relación de control, poder y dominio. Me quedo porque si yo me voy, me muero de hambre. No tengo, sí, me quedo porque mis hijos, porque qué voy a hacer, porque no tengo cómo salir adelante, y incluso, o sea, como empieza muchas veces disfrazada de amor, o a lo mejor puede permanecer de esa forma, no importa, o sea, pueden tener 20 años y aparentemente no te está diciendo, tú no puedes generar dinero, pero sí te está diciendo, pero es que ¿para qué? O sea, ¿te das cuenta qué mala eres si te vas o qué malo eres si te vas? Mala madre si trabajas. Exactamente, entonces, ojo, porque muchas veces va disfrazado esto de mucho amor. Claro que lo estamos hablando todo sobre el agua porque queremos darles este contenido, pero por favor, si algo de esto te suena, busca ayuda profesional para identificar más a fondo los tipos de violencia. Oye, otro tipo de violencia económica, yo conocí a una pareja donde todas las deudas estaban a nombre de ella. Todas las deudas, la tarjeta, todas las deudas estaban a nombre de ella, pero los bienes a nombre de él y solo él trabajaba. Entonces, es como si me dejas, a ver cómo le haces para pagar todo lo que debes, porque pues lo debes tú, ¿no? O bien, ojo, el hecho de que sí puedes trabajar, pero yo administro todo. O sea, es como hasta para comprarte un vestido o salir con la familia o con tus amigas o lo que sea, me tienes que pedir. Hay un sometimiento, aunque sí estés trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí es importante ver todos esos focos rojos. Y dejé las últimas dos principales, las que tenemos que reconocer la definición, la violencia psicológica y la emocional. ¿Cuál es la diferencia de estas? Porque se cree que es una sola y no es así. La violencia psicológica es aquella que me lleva a niveles de estrés o ansiedad o temor. Como por ejemplo, híjole, no sé, yo tengo mi teléfono aquí, ¿verdad? Y de pronto que alguien me esté escribiendo y de pronto yo termino, aparentemente estoy trabajando aquí bien tranquila, pero termino y estás, ¿por qué no me contestas? Y que no sé qué, vas a ver cuando llegues a la casa y que no sé qué, seguramente estás con otra persona y que no sé qué. Y entonces es como ahora empieza a generar en mí un estrés cuando esa persona me escribe y yo no tengo la disponibilidad en ese momento. Y aunque la tenga, es como, no puedo ver la tele, no puedo salir con amigos, no puedo hacer, no sé qué, reuniones familiares y demás, porque si no estoy ahí prendida, estoy hablando de emociones, si no estoy ahí prendida del teléfono, me va a ir mal y entonces empieza este trastorno como
Sí. Oye, O y esto bien, puede ser pues, entre la pareja, pero también puede ser a los hijos, entre ¿no? los hijos, por supuesto, Claro. por supuesto, por supuesto. Por eso puse como un ejemplo muy generalizado que le puede aportar a la pareja. El punto es las emociones que esto causa, estrés, ansiedad, temor excesivo, si hago o dejo de hacer, si me visto, si me pongo, si hablo, si me llevo con personas y lo que sea, y esto pueda sentir, híjole, esto me va a generar un conflicto, esto me va a generar un pleito, va a hacer que la persona me deje de hablar, porque la violencia psicológica, ¿verdad? Es no únicamente es decir, la violencia psicológica también pueden ser amenazas, abandono, ¿en qué sentido? Yo puedo abandonar muchas veces o momentáneamente, ¿verdad? Algo de que pueden ser una semana y no te hablo. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que hiciste, ¿no? Hasta que Pues escarmientes. claro, el descuido constante, ¿verdad? Pueden ser insultos, indiferencia, humillaciones, o comparaciones destructivas. Entonces, entro en un estado de esquizofrenia, sobre todo cuando hablamos del cuerpo, entro en un estado como que esquizofrénico de que sí me tengo que aceptar, pero al mismo tiempo es como hasta ya tengo temor hasta de salir a la calle porque pues, ya estoy más gorda, porque o estoy muy flaca, o porque mi corte de cabello no quedó bien, o porque, o sea, nos sentimos ridiculizados. Se va a ¿De enojar por lo que hice de comer. Claro, O, ajá. así Ok. es. Entonces, y la violencia, la diferencia es en cuanto a emoción. La violencia psicológica es esta. Entro en estados de ansiedad, temor y mucho estrés porque lo que haga o deje, algo que haga o dejo de hacer me va a generar que me dejen de hablar o que me golpeen o Un que problema. algo, Va a algo haber mal va a drama. salir. De acuerdo. Y la emocional es aquella que muchas veces también va disfrazada o de bromas o directamente, como por ejemplo, ay, no manches, qué dramática, solo era una broma. Minimiza lo que yo siento, minimiza mis emociones. O bien directamente, eres una llorona, eres un dramático, Ya vas a eres, empezar. Ya vas a eres un empezar. exagerado. Ay, ¿sabes qué? Vete a llorar para allá porque yo no estoy para aguantarte o cosas como eso. Entonces, la diferencia de las dos es cuando se minimizan mis emociones y eso hace anular lo que siento, ¿verdad? Y la otra está en un Cuando estado me de, genera el estrés, ¿no? sí, entonces Cuando mi cuerpo responde a. esa es la diferencia entre las dos. Si nos damos cuenta, las dos también tienen que ver con nuestra situación corporal. Mi cuerpo siempre me dice, por eso cuando a mí me invitan a hablar sobre emociones y el uso adecuado de las emociones, no hay emociones negativas ni positivas. Todas las emociones aportan valor porque cuando algo me genera temor, mi cuerpo me está diciendo, tienes que empezar a protegerte de algo. Y cuando empiezo a sentirme tonta, empiezo a sentirme tonto, empiezo a dudar de mí, de, no, híjole, a lo mejor no le digo, porque a lo mejor sí estoy siendo exagerada, a lo mejor sí me estoy como que pasando de exagerado, porque pues mi esposa solo quería bromear conmigo, o estar en reuniones sociales y agarrarte como de barquito, pero con dolo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo como bromear y que sepas que así se llevan todos, a que a mí me agarren de barquito. Y cuidadito yo vaya a decir, oye, ¿sabes qué? La broma que hiciste fue incómoda. Ay, no manches. O sea, también que lo estábamos pasando. Oye, el sarcasmo es un tipo de violencia Claro, emocional. claro, ojo, siempre y cuando, si es como una relación así entre familia, porque hay familias muy bromistas, ¿verdad? Pero ya cuando yo ya utilizo el sarcasmo con dolo, ahí, pues claro que Como estamos por hablando. ejemplo, no te puedo controlar, entonces me burlo de ti con un sarcasmo y luego pues no te puedes quejar porque era una broma, Y ¿no? más cuando estamos frente a personas, ¿por qué? Porque pues sí todos se dieron cuenta que estaba yo jugando. Entonces, entro en, sobre todo las personalidades narcisistas que incluso es como te hacen dudar, ¿verdad? De que si lo que estás sintiendo es real o a lo mejor imaginaste o a lo mejor de verdad estás exagerando de esto. Ok, y esto igual, o sea, puede ser definitivamente en cualquiera de los miembros, entre cualquiera de los miembros de la familia. O sea, no es Así es. exclusivo entre la pareja, no es exclusivo de padres a hijos, Por es cualquiera. supuesto, Ujú. porque también habemos papás que podemos jugar hiriente y es, ay, mijo, porque qué exagerado, o sea, no, Contigo no se puede jugar, por eso no juego contigo, sí, por ya eso. mejor ya no te digo nada, o sea, todo bien incómodo y todos aquí pasándolo bien, Ajá, ¿no? O sea, entonces sí, por eso es que no tenemos una buena relación porque no sabes, ¿no? exactamente, Ok. exactamente. Frases que Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos al siguiente segmento y último segmento. Y lo único que quisiera decir es,
como no se vayan, si algo te está causando comezón mientras escuchas, no se trata de causar culpa, porque probablemente estás viviendo la violencia, pero probablemente estás aportando a la violencia. Entonces, no se trata de causar culpa, se trata de generar conciencia y ver cuáles son cómo salimos de esto. Regresamos en unos minutitos. Listo. Bueno, regresamos y ya escuchamos algunos tipos de violencia y me imagino que debe de haber más. Pero ya para que el punto es que sepas si tu casa puede ser un ambiente violento. Y como decía antes de irnos a la pausa, no para que sientas culpa, no para que te des de latigazos, sino para que digas, híjole, a lo mejor soy yo quien está aportando a la violencia, ¿no? Esto que tú estás diciendo, Jenny, y quiero decirlo así en 30 segundos de ser posible por el tiempo que ya tenemos, la diferencia entre una persona agresora y violenta es que el agresor, todos somos agresores por naturaleza. ¿Y a qué me refiero? O sea, si alguien nos suena el claxon en la calle es, ay, oye, o sea, todos reaccionamos. Sí, reaccionamos, es una reacción de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hasta el bebé cuando está enojado avienta el biberón, ¿verdad? O sea, todos, agresión es un instinto natural que todos tenemos. La gestión de esta, la diferencia está en la gestión. Si yo únicamente me sonaron el claxon y me asusté, y porque me asusté le levanto la mano haciendo una seña, ¿verdad? Al conductor, pues ahí estoy teniendo una reacción agresiva. Pero si decido bajarme, tocarle la puerta y retar a la persona, entonces yo ya estoy eligiendo un acto violento. El acto violento, la diferencia entre agresión es un instinto y la violencia es que yo voy con la intención de herir y lastimar. Ahora bien. De hecho, tenemos un programa específicamente, para que si lo quieren buscar entre los archivos de YouTube o de Facebook, donde uno es niños violentos y niños agresivos. Y claro. O sea, es un programa para niños agresivos y nos explicaba la experta, la agresión no es mala, todos la tenemos y nos puede salvar la vida. Es un instinto de defensa. Exactamente. Entonces, ¿cómo sé, papá, cómo puedo acomodar esto a favor? ¿Verdad? Porque como dice Yanni, aquí no estamos para latigarnos y decir, no manches, que lo estoy haciendo mal. No, no, no. Es para darnos la esperanza de que puedo hacerlo mejor y puedo efectuar un cambio de impacto positivo en la vida de mi familia. Entonces, ¿cómo escuchar? Porque ahorita en el círculo de la violencia vamos a hablar de cómo se cocina también la violencia rapidísimo. Entonces, el círculo de la violencia empieza desde la atención. ¿Cómo la atención? Por eso quise hablar de la violencia emocional y psicológica, lo último, porque son las más impactantes, porque como decimos, son tan invisibles, ¿verdad? Que entonces a lo mejor yo estoy haciendo bromas hirientes, estoy minimizando, oye, si te caes, cuidadito porque te voy a pegar para que tengas para qué llorar, ¿verdad? Estoy minimizando lo que están sintiendo mis hijos o mi pareja o cualquier persona con la que yo pueda coexistir, ¿verdad? Entonces empieza esa tensión entre, híjole, o sea, te empiezo el hostigamiento, empiezo y luego a burlarme de ti y luego a hacerte sentir que eres tonto, tonta, exagerado, exagerada, si te hieres o si te ofendes o si te sientes por las bromas que estoy diciendo, empiezas a sentirte en desajuste con el mundo y entonces luego llega el punto número 2 en el círculo de violencia, el estallido de la violencia. La violencia puede ser progresiva si no se ponen límites y si no nos damos cuenta. O sea, se va cocinando. Sí, porque entonces hay como dice el acto violento o el estallido violento en el que alguien va a explotar, ¿verdad? Y por supuesto que no te va a pedir por favor las cosas, sino se está llevando a la persona a un punto que va a explotar y entonces puede salir ya no solo un instinto agresivo, sino un instinto violento, ¿verdad? En el cual la persona ya solo se quiere defender a cualquier forma, o bien no solamente se quiere defender, sino realmente sí quiere agredir, como ya estamos hablando de situaciones de violencia real que es con dolo.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa después? Un aparente arrepentimiento en el que, oye, incluso la persona violenta puede hasta, si realmente hizo heridas a una persona, incluso hasta se puede acercar y querer curarte esas propias heridas o abrazarte diciendo, pues que ni modo, se salió, la persona se lo ganó, pues deja de hacer estas cosas que me molestan porque mira cómo me pongo, etcétera. Y entonces muestran un falso arrepentimiento. Luego viene lo que es la luna de miel, que es esta reconciliación de que sí, unos días todo bien, no vuelve a pasar y luego empieza a repetirse. Por eso es el ciclo. Tensión, Fíjate, ahorita que te escucho, o sea, es la tensión, el acto violento, el falso arrepentimiento arrepentimiento. y luego otra vez se empieza a crear la tensión. Ahorita que te escucho, en esta muy importante y muy válida nueva ola de mamás o papás que sabemos pedir perdón a nuestros hijos, está muy padre, ¿no? Siempre y cuando no sea este círculo de violencia, ¿no? Voy Exactamente. a golpearte, voy a gritarte, voy a ofenderte y luego voy y te pido perdón Perdóname. hasta que me vuelves a hartar y vuelvo a ¿Y ofenderte, qué le a estamos gritarte, a enseñando a golpearte. nuestros hijos? Que el amor sí te vas a arrepentir y escucho lo que necesito, que es que te perdone, pero si te amo, pues también amar es perdonar, no importa cuántas veces lo hagas. Entonces, Entonces, ahí estamos. es nada más para decir, no hay nada malo con pedir perdón. Lo malo está en el falso arrepentimiento de decir, tengo este recurso de pedir perdón como mi tipo de cambio, ¿no? Cada vez que yo te ofenda o te violente, voy a ir y te pago con un acto de humildad falso. O porque me quiero sentir menos peor de lo que acabo de hacer. Ok. Okay. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Cómo se va cocinando la violencia? ¿Cómo se va cocinando la violencia? Ojo, violencia emocional, violencia psicológica. Cuando yo no presto atención a las emociones de mis hijos o de mi pareja o de las personas con que yo esté coexistiendo en mi casa, ¿verdad? Estamos hablando de aquí familia, núcleo familiar o en el hogar, ¿verdad? Cuando yo no hago caso a estas emociones, estoy llevando a alguien que amo a un estallido. Entonces, allá es donde se empieza a cocinar. Desde pequeños se tienen que validar las emociones de nuestros hijos. Sería padrísimo, Jenny, que pudiéramos tener todo un programa del uso correcto de las emociones. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, si papá, mamá, ¿verdad?, están teniendo actos de violencia, los hijos los están viendo muchas veces y es muy, muy común, no nos va a dar oportunidad de ver todo, pero sí es muy común que a veces los hijos empiecen a sentir rencor, ¿verdad?, hacia un papá y entonces quieran rescatar a mamá o a papá, quien esté siendo violentado en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa cuando nuestros hijos, acá hay un cambio de posición contundente cuando el que debe ser protegido entra a proteger? Porque entonces después, si va a tener relaciones amorosas, relaciones de trabajo y demás, va a proteger a esa persona quizá que está metido en drogas o metida en drogas y entonces incluso la agrede o puede desarrollar un tipo borderline, ¿verdad? Entre me hago daño yo y te hago daño a ti, o relacionarse con personas con este tipo de personalidad, ¿verdad? En relaciones como codependientes, ¿no? Sí, O sea, codependientes. Entonces, va a querer rescatar al amigo o a la amiga, va a querer rescatar a la propia pareja que vive en alcohol, se crece pensando, soy el rescatador, el salvador de la humanidad. La cosa es que si hay personas, por supuesto, si hay diálogos como, es que si tú te vas, yo solo contigo puedo cambiar, solo contigo me calmo, solo contigo, pero eso no es algo real, no se calma momentáneamente y entran en el ciclo de la violencia, pero aprendieron a que rescatar es un acto de amor. Entonces, imagínense eso, rescatar, no importa que yo caiga en el autoabandono. Y ojo, el autoabandono o la falta de empatía hacia nosotros mismos, estamos hablando de que si estamos viviendo violencia en casa y nuestros hijos son los que nos están defendiendo, nos están rescatando, van a aprender que hay empatía únicamente hacia el otro, aunque yo me autoabandone. Y la falta de empatía hacia nosotros mismos es autoviolencia. Así es que si le estamos enseñando a nuestros hijos, si te das cuenta que tu hijo o tu hija te está defendiendo de situaciones de violencia,
lo único que estás haciendo es llevarlo a relaciones de codependencia y y estamos llevando a los hijos a autoviolentarse. Entonces, bajo ninguna circunstancia, un hijo debe ser protector de sus padres. No tiene que haber un cambio de posición. Hay que cuidar, por favor, esto. Entonces, bueno, ya nos dijiste entonces cuál es el conflicto, que un niño esté dentro de este conflicto, cuál es el impacto a largo plazo. Es enseñarle a que el amor es codependencia, tienes que quedarte. El amor es autoabandonarme con tal de protegerte. Y ojo, muchas veces, o sea, al principio el enojo puede ser desarrollado, por supuesto, hacia la persona que es violenta, pero muchas veces también los hijos, y lo digo por cuestiones terapéuticas, ¿verdad? Los hijos también pueden llegar a desarrollar un resentimiento y un enojo hacia la persona que fue violentada en su momento, porque los hijos pueden decir, tú debiste protegerme, tú debiste mostrarme el camino diferente y no me protegiste a mí, sino yo te tuve que proteger. Sabes que sí, yo conozco a alguien muy cercano que tiene una muy mala relación con su mamá. Y tiene una muy mala relación con su mamá y realmente su mamá fue la víctima de varias situaciones, pero él decía, es que no se fue. O sea, ¿por qué nos hizo pasar por ese infierno a nosotros, los hijos? Así o sea, porque ella decidió no irse. Nosotros no teníamos la capacidad de irnos o de arreglarlo. Y ella tenía la capacidad o de irse o de arreglarlo. Y decidió no hacerlo. Entonces, entonces la víctima, entre comillas, pues ahora pasó a ser la victimaria a los ojos de su hijo, adulto ya, ¿no? Así es, así es. Así que pues tenemos que cuidar mucho, o sea, muchas veces se justifica es que estoy allá porque yo quiero que mi hijo o mis hijas tengan una familia, no me voy por mis hijos, no, los hijos no deben de ser el motivo para quedarse, los hijos deben ser el motivo para irnos. O para arreglarlo, porque no toda la violencia tiene que terminar en separación. Así es. Puede haber, hay muchas familias que tienen mucha esperanza y hay recursos, entonces, y ya nos tenemos que ir. Pero y como dijimos, perdóname, y como dijimos, o sea, si estoy escuchando esto y no me daba cuenta que estaba siendo agresivo o no violento porque no quiero hacer daño, estoy siendo agresivo y no violento, puedo ir a terapia, puedo hablar con mi pareja, puedo empezar a prestar atención a los cambios que tengo que hacer. Entonces hay mucho, mucho, mucho que arreglar allá. ¿De acuerdo? Entonces, si algo te causó comezón, pues entonces busca más, lee un libro, busca información, ve a terapia, busca ayuda. No es el punto que ahorita te sientas culpable, el punto es que, ¿qué hago? Porque la culpa nos paraliza. Pero, y es autoviolento también. Y es autoviolento, exacto. Pero el conocimiento nos empuja. Entonces, el punto está en que digas, no más, no quiero vivir así, ¿cómo lo arreglamos? No va a ser fácil. Si decides, yo ya me voy de aquí porque están atentando contra mi integridad, no va a ser fácil el camino. Pero si decides, esto tiene solución y vamos a arreglarlo y vamos a buscar la ayuda, tampoco va a ser fácil. Pero no va a ser fácil. Y si te quedas como estás, peor. O sea, va a ser mucho más difícil. Entonces, el punto es decir hasta aquí. Aparte que todos tenemos el poder y la fortuna de poder cambiar nuestro destino y todos merecemos una vida mejor. De verdad, todos merecemos una vida de esperanza, una vida mejor, y para eso es este tipo de contenido, como no es para culparnos o acuchillarnos en nuestros propios verdugos, es para decir, puedo mejorar, puedo hacerlo mejor y una vida de dignidad y esperanza. Hay esperanza. No se pierdan el próximo programa porque vamos a hablar de lo que sucede en el cerebro, la mente, las emociones, qué sucede en el niño cuando vive en un ambiente hostil. Entonces, pues no se lo pierdan. Esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Rápido, Cris,
tus redes sociales, por si alguien te quiere seguir, por si alguien quiere ir a terapia. Gracias, gracias. Estoy en Facebook como Cris Contigo, así nomás Cris Contigo, y estoy en Instagram como @Cris Contigo, o en TikTok estoy como @Cris.contigo. Así que por esas redes sociales nos pueden buscar, y nuestro número de celular es +52 para México, ¿verdad? +52 9992 18 31 60. Parece número comercial, 999 del Teletón. Bueno, besos, gracias por estar aquí. Nos Besos a pasamos un todos. poquito, pero valió la pena.